Nosotros estamos ante un crimen. Se está cometiendo un crimen contra un pueblo. Una superpotencia está intentando avasallar a un pueblo libre. Es como si hubiéramos regresado a la etapa en que no existía la soberanía. Era la soberanía de los reyes. Se antojaban ocupar un territorio, se antojaban de repartirse el mundo. Parecería que todo lo que avanzó la humanidad hasta lograr una convivencia mínima está desapareciendo. Y un viejo anhelo, ya antiguo, de la potencia más grande, del imperio más grande que ha existido en la historia, como es el de Estados Unidos, que es impedir que un pueblo imponga su propia voluntad, están soñando de que ahora lo van a lograr. Y lo que estamos en presencia, a la luz del día, salvo que nos han lanzado un Tomahawk, salvo que nos hayan bombardeado o que un dron haya atacado Cuba, se está aplicando una política prácticamente de genocidio contra un pueblo. La idea del gobierno de Estados Unidos de que esta es su oportunidad de oro, que esta es su oportunidad para vencer a Cuba por el hambre y que nos rindamos y nos sometamos a su dominación, está más latente que en los últimos años. No puedo decir que nunca, porque los intentos, por ejemplo, por comprar Cuba por parte de Estados Unidos fueron múltiples en el pasado, en el siglo XIX. Comprar, literalmente. O sea, le compro la isla de Cuba, le compro el archipiélago cubano, porque estamos integrados por varias islas e islotes, a España. O sea, que la idea imperialista de controlar un territorio tan cercano a su espacio como el cubano es muy antigua. Pero se produjo una transformación muy profunda que fue la Revolución Cubana que ustedes conocen y no los quiero agobiar con nuestra historia heroica, la epopeya de nuestro pueblo. Pero como conoce, fue un proceso transformador muy profundo, tan profundo que el mayor sistema de medidas coercitivas, sanciones, bloqueos, restricciones, persecución, campaña psicológica, guerra con mercenarios, guerra con introducción de armamentos bacteriológicas, persecución y amenaza a países que tuvieran relaciones con Cuba, no pudo y no ha podido, y estoy seguro que no podrá acabar con ese proceso. Decía Gabriel que la resistencia del pueblo está presente y estará. Es cierto, pero también está presente un gran sufrimiento y carencias por la política de Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos que mantener la resistencia, pero terminar con ese sufrimiento que nos impone Estados Unidos. Yo seré muy respetuoso. No me corresponde decirle a nadie en un país que me acoge qué debe hacer. Tenemos esa posición política respetuosa, que es como quisiéramos que hiciera con Cuba un país como Estados Unidos. Pero sí trataré brevemente, le confieso que no quiero que pierdan mucho tiempo, brevemente de lo que nosotros nos está pasando y lo que quieren que pase desde Estados Unidos. O sea, el secretario de Estado de este gobierno, que como se dijo, es de origen cubano, no nacido en Cuba, pero se autotitula cubano y que tiene un pasado cubano, etcétera, diseñó un programa macabro para eliminar todos los ingresos posibles que tuviera Cuba. O sea, desbaratar la economía, tener un impacto social terrible en nuestro país y para eso ha tenido éxito, porque para eso atacó muy rápidamente los ingresos que Cuba recibe por turismo. El turismo en Cuba ha disminuido enormemente, una de las fuentes de ingresos. Imagínense un país que no reciba remesas del exterior, lo que es una fuente de ingresos como el nuestro, han sido prácticamente inhabilitadas las remesas o disminuidas a un mínimo. Los mecanismos tradicionales para el envío de remesas a Cuba han sido desarticulados, perseguidos mediante normas, decisiones del gobierno de Estados Unidos que también son ilegales. Se ha atacado nuestros ingresos por los servicios que prestamos en el exterior, como la cooperación médica, como mencionó Gabriel, más de 3.000 aquí en México. Pero hay muchos países que reciben una presión y una amenaza y han tenido bajo ese sometimiento que concluir los acuerdos con Cuba de cooperación, donde médicos y doctoras cubanas, enfermeros, técnicos y profesionales de la salud daban un servicio a la población y Cuba
El sistema de salud cubano recibió un ingreso por eso. Esos médicos eran remunerados, aprendían en el exterior, prestaban un servicio, eran felices por la solidaridad que demostraban y eso contribuía a que Cuba tuviera el sistema de salud más abarcador que uno puede imaginarse, gratuito, extensivo, todos los niños vacunados, todas las operaciones gratuitas, con una industria biofarmacéutica poderosa que producía la gran mayoría, 60% de todos los medicamentos que necesitaba, que descubre y tiene productos innovadores mundialmente. Y recuerdan la COVID, que Cuba hizo sus propias vacunas. Prácticamente en el mundo se hicieron dos, tres, no sé, vacunas, pero Cuba tuvo 5 candidatos y hizo 3 vacunas que fueron efectivas e inoculó y salvó a nuestra población porque no teníamos acceso a las vacunas del mundo, por lo que demuestra que es una industria forjada en la ciencia, en la inversión que hizo la revolución en los avances y la ciencia, en los avances científicos y en la formación en la ciencia. Y Estados Unidos, al intentar cerrar a Cuba al mundo, nos impide recibir créditos. Piensa en una economía que funciona así, sin crédito. Nos impide recibir embarcaciones porque persiguen a las aseguradoras y a las reaseguradoras. Entonces, un barco que va a Cuba corre tanto peligro que las aseguradoras dicen es un riesgo muy alto. Aunque me pagues por el seguro, no lo quiero correr. Capitanes de barco que tienen temor. Ya no solo que hay una ley de Estados Unidos que dice que la ley Torricelli de 1992, conocida así, que un barco que toque puerto cubano no puede hacerlo en 6 meses de Estados Unidos. Ahora hay pavor de una embarcación vaya a Cuba. Eso hay que romperlo porque no son infalibles. Esa persecución, como he dicho, a los ingresos de Cuba, que no es una cosa que haya empezado ayer, no es una cosa que haya comenzado hace unos días, y ni siquiera lo que pasó hace un año y unos meses. Piensen en lo siguiente: el día que el presidente de Estados Unidos toma posesión, este presidente actual, en enero del 2025, firmó un grupo de decretos, órdenes ejecutivas, que ya tenía listos, de luego, porque no se hacen de noche a la mañana. En esos decretos que firmó, hay 3 que tienen que ver con Cuba. 3, piensen en qué obsesión contra un pueblo noble, relativamente pequeño en dimensiones de población, que no agrede a otros países y que tengamos ese, vamos a decir, honor revolucionario, pero al mismo tiempo ese destino terrible de que nos persigue una potencia vecina tan grande. Y esos decretos eran nada más y nada menos que considerar que Cuba es un Estado que patrocina el terrorismo. Y eso tiene unas implicaciones terribles, porque nos impide comerciar, nos impide tener relaciones con múltiples bancos, prácticamente se lo han cerrado todos los bancos en el mundo. Impide que más de 50 ciudadanos de más de 50 países que no necesitan visa para viajar a Estados Unidos porque tienen una categoría especial denominada esta por sus siglas, no puedan viajar a Cuba porque perderían esa condición beneficiosa de entrar a Estados Unidos sin una necesidad de visa cada vez que lo haga, que nos impide comerciar con productos que tengan un 10% de componente de Estados Unidos o de exportar nosotros. Una cosa terrible, eso pasó así y de luego que nos afecta. Y así durante el año pasado, del año 2025, tomaron 26 medidas contra Cuba. Ya estamos hablando que hace 30 años, ahora en marzo se va a cumplir el día que se promulgó la ley Helm-Burton, que es una ley nada más y nada menos que tiene 4 capítulos, uno de los cuales establece que el presidente de Estados Unidos, no es de Cuba, el presidente de Estados Unidos determinará cuándo en Cuba hay un gobierno de transición. Y ese gobierno de transición, que debe tener muchos requisitos, tiene 2, que esto es algo inaudito. Yo no sé si hay muchas leyes en el mundo que tengan algo así. Ese gobierno de transición debe tener el requisito de que no puede tener como presidente o que lo integre Fidel Castro, lamentablemente fallecido, y Raúl Castro, que no está fallecido. Por cierto, pone los nombres sin sus segundos apellidos. Eso está en una ley de Estados Unidos. Y hay otro capítulo, perdón, otra sección de ese capítulo que establece las condiciones para que el presidente de Estados Unidos determine que en Cuba hay un gobierno democrático. Una de las cosas que dice, por cierto, es que ese gobierno democrático debería haberlo logrado después que todos los candidatos que se presenten en unas elecciones multipartidistas tendrían derecho y acceso igualitario a los medios de comunicación.
Digo cosas que parecen secundarias, pero para que ustedes vean la barbaridad legislativa de Estados Unidos contra Cuba, que es una madeja. Recuerdo que cuando los atentados del 2001, la Oficina de Control de Activos en el Exterior tenía más personas dedicadas a perseguir las relaciones con Cuba que a los terroristas de Al-Qaeda. Así hemos tenido que resistir nosotros y luchar. Ha dicho nuestro ministro de Salud en un artículo publicado en un periódico mexicano, el Heraldo, que hay 96.000, casi 100.000, 96.000 y fracción personas en Cuba esperando por someterse a una cirugía, de las cuales cerca de 12.000, 11.000 y tantos son niños. ¿Eso qué implica para el sistema de salud cubano? Que uno sabe que hay 100.000 personas que necesitan una cirugía. Pero cuando esa persona se acerca a un hospital en Cuba, se encuentra de que hubo que reprogramarlo todo porque no hay electricidad, porque no llegó el insumo médico a tiempo, porque el médico que iba a operar vino caminando de no sé cuántos kilómetros, pero no llegó a tiempo para la cirugía. Por lo tanto, el sistema de salud de Cuba, que no está colapsado, pero está en una situación de alta tensión para que funcione, tiene que decidir a quién opera, no a todo el que lo necesita. ¿A quién opero primero? Al que su vida corre más peligro. Tiene que decidir con qué medicamento yo enfrento este padecimiento de salud, porque no los tengo todos. Y es una de las cosas más terribles que nos ha pasado, porque el sistema de salud de Cuba era una maravilla que funcionaba como envidia mundial. Y no lo hago para enorgullecernos, lo hago además con tristeza, porque ha sido sometido a la campaña más brutal. Justamente por eso decía el gobierno de Trump y sus personeros: vamos a acabar con los mitos de la Revolución Cubana. Los mitos son los logros de la Revolución Cubana. Salud para todos, accesible a todos gratuitamente. Educación para todos, en cualquier lugar de Cuba, como decía Gabriel. Esos son los mitos. Los mitos eran realidades que ellos han intentado desbaratarlas. Entonces, ¿qué quieren hacer ahora? Quieren que nosotros, que el pueblo, incómodo por las carencias que no merece que tiene, por las incontables horas de corte de fluido eléctrico, por la molestia que causa que tus condiciones de vida se deterioraron, por el desespero que significa la urgencia de salvar la vida a mi familiar, que está entre los 98.000 que no pudieron operarse, o que están pendientes de cuándo se puede hacer la cirugía. Quieren que ese pueblo de pronto descubra que los responsables no son Estados Unidos, sino es nuestro gobierno. Pero eso para Estados Unidos significa una mala noticia, porque el pueblo cubano no ha llegado a esa conclusión. El pueblo cubano sabe bien quiénes son los causantes de su momento difícil, momento muy difícil que están pasando. Porque además lo dicen, el presidente de Estados Unidos tiene esa candidez para decir: vamos a hacer todo, lo único que me falta es ir y destruirlos. Entonces dice descarnadamente: no tienen dinero, no tienen dinero, no, nos han cortado los ingresos. No tienen combustible, ¿qué van a hacer? Ellos partieron de un concepto errado. Se cortó la vinculación económica fundamental con Venezuela, que se basaba en un programa de cooperación mediante el cual Venezuela compensaba a Cuba con envío de combustible. Estados Unidos impide que eso se haga. Eso era la principal fuente de combustibles para Cuba, que tiene combustibles en su territorio y en su lecho marino, pero no suficiente. De hecho, alcanza para el 55% de las necesidades nacionales, sobre todo para la generación de energía, pero no funciona ese combustible porque es muy pesado para su refinación. Por lo tanto, no tenemos gasolina, diésel y otros productos que llevan los medios de locomoción, los automóviles, el turbocombustible para aviones. Tuvimos que decirle a las líneas aéreas que no tenemos turbocombustible. Las aerolíneas mexicanas se mantienen volando porque están cerca y pueden repostar en Cancún. Algunas aerolíneas europeas han anunciado, no sé si es confirmado, que no volarían pronto. Algunas canadienses. Otras europeas han mantenido sus vuelos porque pasan por países cercanos a Cuba y reportan. ¿Por qué a un país se le puede privar el acceso a combustible? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa lógica? ¿Por qué? Piensen, Estados Unidos importa diariamente 9 millones o algo así de barriles de petróleo.
fundamentalmente de Canadá. Exporta también y tiene reservas bastante que no las toca. Pero imagínense que un día solamente Estados Unidos dejara de importar combustible. Un solo día. ¿Cómo funcionaría un país? Piensen en un país que deje de funcionar, como dice el decreto de Trump, cualquier combustible, dice, any oil. Y muy bien dijeron ustedes que era tan aberrante la utilización de los aranceles y en correspondencia con las leyes de Estados Unidos, la Corte Suprema dijo que era ilegal la imposición de aranceles. Y el gobierno de Estados Unidos se vio obligado, no solo en el caso de Cuba, pero en otros también, a derogar la amenaza de imponer aranceles a países que enviaran, vendieran petróleo o combustibles a Cuba, como a otros países también con el cual había alguna restricción, no exactamente como esta terrible de un cerco energético a Cuba. Entonces, en este momento, Cuba continúa siendo, según Estados Unidos, una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Basado en los conceptos más terribles, dice que nuestra influencia maligna, esta terminología eh, muy típica de los sectores conservadores que reducen su argumentación porque le es muy frágil la que tiene, y cuando le aluden a maligno, uno piensa en algo terrible. Bueno, la influencia maligna es un país que decidió construir su futuro con un sistema alternativo al dominante mundialmente. Esa es la influencia maligna. No es que nosotros ejerzamos presión a otros países, no lo hacemos nunca. No es que nosotros intervengamos los asuntos de ningún otro país. Cuestionan nuestras relaciones exteriores. El derecho de un país a tener relaciones con quien quiera es un derecho soberano. Es un derecho absolutamente soberano. No hay nada en las reglas y normas del derecho internacional que se establecieron que impida que un país tenga relaciones con otro porque no es conveniente a un tercero. Eso lo inventó Estados Unidos, sobre pretexto de que nosotros nos convertimos en una amenaza por nuestras relaciones con otras potencias. Miren, señores, Estados Unidos tiene relaciones con China y con Rusia y tiene un comercio con China enorme. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos tenerlo? Estados Unidos, donde tiene bases militares, es en Cuba, como en otros decenas de países. Pero no es que en Cuba hay una base militar de otra potencia. La única base militar de una potencia extranjera en Cuba es de Estados Unidos. Está en la bahía de Guantánamo, ocupada ilegalmente en Cuba contra la voluntad de los cubanos. Debe ser la única base militar de Estados Unidos en territorio considerado enemigo o que es una amenaza. Ese es el cuento de ellos. Yo pienso que Estados Unidos está tratando de desmovilizar los sentimientos como los de ustedes de solidaridad con Cuba y de denuncia. Que Estados Unidos está intentando de que Cuba no reciba nada, no solo el combustible que merecemos y que pagamos, sino también que no reciba ayudas, apoyo político, y formula un discurso que utilizan los medios de comunicación de que a nuestro gobierno le queda poco tiempo, que nuestro pueblo está a punto de explotar contra el gobierno, entre comillas, ineficiente, y por lo tanto pudiera hacer dudar a mucha gente de si es el momento de vincularse con Cuba y con ese pueblo cuando allí está a punto de cambiar la situación y vamos a quedar en una situación incómoda. Lo repiten, lo dicen, días, semanas, horas. Han hablado de términos de inminencia y sacan a embajadores de ellos que recorren el mundo a decir eso. Lo que pasa es que estos términos ya lo hemos visto muchas veces y los van modificando porque la credibilidad también está en juego. Y al mismo tiempo, el impacto en nuestra población, el impacto en el sistema de salud, en el funcionamiento del país, está teniendo también un impacto en el perfil de la política exterior de Estados Unidos y de su gobierno, porque la gente está viendo que se está cometiendo un crimen. Expertos en derechos humanos como el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no es
ideológicamente cercano a Cuba, ha dicho que es una violación de derechos humanos. La Secretaría de Naciones Unidas, paneles independientes, vaya, estoy hablando ya no de gobiernos ideológicamente simpatizantes, digamos, con la revolución o con el pueblo cubano, sino es todo el mundo sabe que lo que está pasando es una barbaridad. Y eso tiene un costo también para ellos, aunque el gobierno de Estados Unidos sea eh, insolente, no le importe nada y haya hecho los horrores que haya hecho, como los asesinatos en Gaza, como la invasión cruel a Irán e injustificada, como todas las atrocidades que ustedes conocen que se ha hecho, pero tiene sencillamente también un impacto en que a nuestro pueblo que no le han caído bombas, le esté cayendo una de las más crueles eh, guerras económicas que se haya cometido contra alguien. Y eso tiene que tener una mayor visibilidad para que sepan que lo que están haciendo es un crimen. Ahora, el pueblo cubano no crean que está tirado en una esquina esperando que el cielo se abra y caiga el combustible que necesitamos. El pueblo cubano, como se dijo, en su resistencia, en sus años de lucha y de sobrevivencia, aunque está incómodo, se siente con una carencia que no merece y que no quisiera tener, pero busca cómo sobrevivir. No está paralizado, busca opciones. Y así nuestro gobierno. Quiero en eso apuntar que la ayuda material que se ha recibido, claro que es insuficiente. No hay manera que se sustituya el funcionamiento de una economía con donaciones. No funciona así. No funciona así. O sea, las oraciones que hemos recibido son muy bienvenidas y aprovecho para agradecer a los mexicanos, las mexicanas, a los cubanos residentes en México y de tantos países. Bueno, no quise decir tanto porque tampoco es que son tantos, pero los países que nos han ayudado, esa ayuda es muy bienvenida, muy bien recibida, pero claro que insuficiente. No sustituye al funcionamiento de una economía. Pero lo que sí, el Ministerio de Comercio Interior en Cuba, el encargado de distribuir lo que llamamos en Cuba la canasta básica, de abastecer el sistema estatal de alimentos y otros enseres en Cuba, no pierde un minuto en que llegue a los cubanos con las carencias que tenemos. Fíjense que el otro día apuntó que en menos de 35 horas descargaron los dos barcos que llegaron a Cuba de México y enseguida anunciaron a qué provincia se iba a distribuir. Niños, embarazadas, que en Cuba hay más de 11.000, no, 32.000 mujeres embarazadas. Piensen lo que una mujer embarazada, los cuidados que requiere y que ya no tenga garantizado lo que tenía antes, ácido fólico que es una embarazada, alimentos especiales porque está gestando a un niño. Piensen en eso. Y el sistema de salud cubano, tenemos una cosa que le llamamos carta a la embarazada desde que ella se considera embarazada y la sigue un médico hasta el día que pare para evitar problemas para la madre y para el niño que van a nacer. Es uno de los sistemas más completos del mundo. Este sistema está hoy debilitado porque le faltan cosas por el camino. Y tiene que hacerse análisis, tiene que hacerse complementarios diferentes, tiene todo ese sistema que es un sueño para un país que quisiera tener a su población saludable y por lo cual hemos logrado indicadores de salud envidiables. Ese sistema está atacado frontalmente porque quieren derribar los mitos, los logros, no los mitos, los logros constantes y comprobados. Y lo han erosionado. No se ha cambiado la concepción en Cuba de mantenerlo, pero se ha erosionado. Por lo tanto, la ayuda material, las donaciones que ustedes dan son bien recibidas y aseguro que a pesar de los mentirosos, y lamento hablar de personas que son nacionales también de México, a pesar de los mentirosos que no saben ya qué hacer para que nuestro gobierno, nuestro sistema y nuestro pueblo sufra, sí llega la ayuda a la gente y tengo decenas de ejemplos, no solo lo que dicen nuestros medios de comunicación, sino la gente que nos llama. Me han llamado gente conocida en Cuba, mayores, y me dicen, bueno, ya me llegó 1 kilo de frijol negro de México. Me llegó quiere decir que va a un lugar cerca de su casa, que nosotros le llamamos bodega, donde gratuitamente apuntan en un papel su nombre para que no venga 3 veces esa persona y se lleva a su casa el frijol negro bienestar excelente mexicano que llevó a Cuba. Nos han llamado para decir cómo se cocina el chilorio de pollo.
Nos llegó cochinita pibil, no lo conocían, porque está en las raciones que envió México a Cuba. Claro que saben lo que es el arroz y frijol y claro lo que saben que es cerdo y pollo, pero en la forma de elaboración, con curiosidad alimenticia, pero cariñosa, queremos, díganos qué receta. El embajador de México en La Habana me lo dijo, me han llamado gente, ¿qué hacemos? ¿Cómo se cocina? ¿Qué ingredientes tiene? Esa es una demostración. La idea de que se vende en tiendas, mire, eso es uno de los grandes de las falsedades para desmovilizar a gente como ustedes, para que la gente se irrite, porque diga, mira qué gobierno tan malo. En Cuba importó de México el año pasado más de 50 millones de dólares en alimentos pagados por empresarios privados cubanos, que hay más de 10.000 en Cuba, por empresas estatales, por empresas vinculadas al sector de turismo, por ciudadanos privados que vinieron a México y cargaron con un maletín de arroz y lo venden en tiendas. Claro que es el mismo arroz que mandaron la donación, es la misma calidad, es el mismo paquete, pero no es la donación. Ese engendro lo inventaron en la TV Azteca esta. Perdónenme si ofendo a alguien porque hablo de lo que no debería, pero me han ofendido a Cuba. Y recrearon con inteligencia artificial como si fuera una tienda cubana y lo dice chiquitico en una esquinita para que ni cuenta se den. Y se ven unas personas bellas mirando unos paquetes de frijoles bienestar en un anaquel y un barco por atrás. No sé si se dieron cuenta de eso. Esa tienda no existe en Cuba. Pusieron voces de personas que no se identificaron, ni sus caras, ni sus nombres, para tratar de montar un show y desmovilizar a gente como ustedes. La experiencia del Zócalo, ¿cómo Cuba le va a hacer eso a las señoras que fueron allí? Que las vi yo, que me agarraban la mano llorando y me decían esto es para los cubanos. ¿Cómo Cuba va a hacer eso? Ustedes se imaginan nuestro gobierno haciendo esa barbaridad. Parece que los que lo hacen son así. Parece que son así. Recuerdo esa canción de Silvio. La tolerancia es la pasión de los inquisidores. El buen ladrón quisiera no tener que robar. Nosotros no somos ladrones ni corruptos. Y eso es una, perdónenme que me irrite, pero mientras más lo pienso, más me molesta, porque vi el esfuerzo de los cubanos aquí, de Olivia y su gente ahí, de Paco, de los compañeros del Movimiento de Solidaridad, de la gente humilde, de cualquiera, de profesores universitarios que iban al Zócalo y en cualquier lugar del país, de partidos políticos, de gente que decía, yo no soy de ningún partido, pero lo que le hacen a Cuba es un crimen. ¿Cómo vamos a traicionar eso nosotros? Por unos centavos, por venderlo. Miren, eso no pasará nunca en Cuba. Y el ingreso a Cuba, su distribución en todo el país a donde se ha llegado, implica para nosotros costos, pero no nos importa, porque lo que queremos es que le llegue a la gente. Y trabajan de noche y madrugada los compañeros en Cuba que tienen también sus problemas para que le llegue a la gente. Por lo tanto, yo creo que este es un camino que, ya les digo, no soluciona el problema, porque lo ideal es que Cuba reciba el combustible que puede pagar el que necesita. Lo ideal es que Cuba reciba, como todos los países, libremente ciudadanos extranjeros o cubanos que quieran ir a pasar un día en el país tan lindo que es el mío. Lo ideal es que Cuba reciba créditos. No tenemos crédito. Lo ideal es que Cuba compre lo que quiera con sus recursos, que invierta en sus planes de desarrollo, que se relacione con los países que quieran. Pero eso no pasa porque Estados Unidos amenaza, presiona. Y yo no estoy seguro, fíjense, no estoy seguro que esas amenazas, esas presiones se puedan hacer efectivas. Yo no estoy seguro que el mundo realmente va a recibir un castigo de Estados Unidos por hacer lo que normalmente se hace, comercial con otros. No estoy seguro de que eso sea de verdad un hecho, sí una amenaza, pero no sé si eso de verdad termina ahí, porque la soberanía de un país debe ejercerse y tienen que respetarla. Así que yo les agradezco mucho eh, el cerco de Estados Unidos, la oportunidad que ellos se han imaginado que tienen a partir del debilitamiento de la relación nuestra con Venezuela por la imposición de Estados Unidos ilegal
después de una agresión y un secuestro a ese país, que persiguen los barcos que salían de Venezuela hacia otros países, incluido Cuba. Ese sueño que parece que lo tienen cerca y que uno los nota desesperados, uno nota cada día una creación más aberrante, una persecución mayor, porque sienten que ese sueño de tantos años terrible y macabro y perverso contra Cuba lo pueden tener cerca, pero se dan cuenta que no lo tienen. Se dan cuenta que no lo tienen, que la resistencia de Cuba está ahí. Y en ese contexto, han colocado a Cuba y a nuestro pueblo en una situación muy difícil. Y eso sí lo decimos con toda claridad. Estamos viviendo un momento muy difícil para la calidad de vida del pueblo cubano, para el funcionamiento de nuestra economía, que ya tenía problemas. Y bajo muchas condiciones de vida que no nos merecemos. No se lo merece nadie, pero nosotros no nos lo merecemos. A quienes están provocando esto es a Cuba, no es a otros países, es a Cuba. Claro que a otros lo están sometiendo a otra agresión terrible como a Irán y como pasó en Gaza. Y desde luego que eso también es denunciable o muy denunciable. Pero lo que le están haciendo a Cuba es un crimen y es bueno que ustedes se interesen porque demuestra que tienen conciencia, demuestra que son sensibles a problemas internacionales, no como otros medios de comunicación, que ustedes saben lo único que quieren, reportar la supuesta caída de nuestro gobierno. Y nos hablan con, me da pena a veces el papel de algunos de ellos. Se relacionan con nosotros para preguntarnos, bueno, ¿es verdad que le quedan 2 días de combustible? Y decía, pero usted no, ustedes son personas, ustedes son qué. Es verdad que hay un barco que está llegando y que lo van a interceptar. Pero de verdad usted se pierde el escrúpulo, se pierde el pudor de los seres humanos cuando se entusiasman con la cosa morbosa de la explosión social, del sufrimiento de un pueblo y persiguen entonces cosas que pudieran poner en peligro la seguridad nacional de los países. Como dijeron, Cuba mata a unos tripulantes de una embarcación civil. Así, era el titular. Recuerdo de F, y me da la gana de decir que es de F porque fue de F. Cuba mata, Cuba asesina a unos tripulantes de una embarcación civil. Tenían un arsenal, fusiles con mirilla telescópica. Eran como 14 fusiles y eran 10 personas. Los civiles paseando por Cuba agredieron a una embarcación cubana donde había 5 combatientes y le repelieron, le ripostaron el fuego y los derrotaron. Lamentablemente murieron, no quisiéramos que hubiera muerto nadie, varios de los agresores. Eso es parte también del esquema de agresión a Cuba, porque estimula a lunáticos como estos, que creen que van a llegar y van a encontrar un pueblo rendido, vencido, y unos jóvenes ahí escoltas, unos jóvenes guardafronteras, los recibieron como va a recibir el pueblo de Cuba cualquier agresión. Entonces yo voy a pararme porque a lo mejor quieren ustedes hacer otros comentarios, es muy tarde, dije que iba a hablar poco y me he pasado de tiempo. Y ante todo le agradezco mucho su preocupación por Cuba, su entusiasmo, su idea de seguir apoyando a esta opción popular que rompió todos los esquemas de la geopolítica internacional y transformó a nuestro país para crear un sistema lo más igualitario y justo posible y que está siendo atacado vilmente por la potencia más grande de la historia que no le es suficiente con lo que ha hecho contra Cuba y quiere hacerlo peor. Así que muchas gracias y un abrazo.